Hola, yo soy Manuela Suárez Granda, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer. En primer lugar, un saludo a quienes me estéis escuchando en estas 10º jornadas de la salud del Bajo Nalón. Muchas gracias a la organización por haber contado una vez más con el Instituto Asturiano de la Mujer y un saludo a Lidia, compañera, abogada y responsable del Centro Asesor de la Mujer de la Mancomunidad de las Cinco Villas. Voy a estar aquí aproximadamente unos 10 minutos y por eso esta charla se trata solo de una aproximación al tema de la salud y las personas mayores con una perspectiva de género. Bueno, hoy es imposible hablar de la salud y el bienestar de las personas mayores sin hacer referencia al COVID-19 y sus consecuencias. La mayor vulnerabilidad de las personas mayores nos deja unos datos pues verdaderamente muy preocupantes. Esperemos que ahora con la vacunación un tanto controvertida, estas personas mayores supervivientes de la pandemia puedan disfrutar por fin de sus familias y también de realizar actividades al aire libre, ¿no? A las evidentes consecuencias de esta pandemia en el ámbito de lo físico tenemos que sumar también la situación psicológica, pues consecuencia del aislamiento prolongado. Yo quiero trasladar la idea de que en el ámbito de la salud los riesgos a los que se enfrentan las mujeres y los hombres son específicos para cada sexo. Con respecto a la actual pandemia, cuando podamos analizar en profundidad los datos, tendremos que determinar si han existido sesgos de atención sanitaria. Me refiero a los sesgos de género. Pero ¿a qué nos referimos con sesgos de género en dicha atención? Nos referimos a cómo el androcentrismo en la medicina ha primado en la atención. El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Fijaros que decir hombre quieren que signifique decir toda la humanidad, incluidas las mujeres. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y es universal, por lo que se generaliza a toda la humanidad. El androcentrismo conlleva la invisibilización de las mujeres, la negación de una mirada femenina y la ocultación de los logros que realizamos las mujeres. Volviendo al tema de la salud, los sesgos de género producidos por la mirada androcentrista producen a su vez creencias infundadas como que los hombres sufren más infartos y que las mujeres sufrimos más ansiedad. Profundicemos en estas dos ideas irracionales. En primer lugar, a las mujeres se nos medica en mayor medida con ansiolíticos y tranquilizantes. Y las mujeres, cuando acuden con distintos síntomas a consulta médica, se les diagnostica con frecuencia eso que se denomina estar de los nervios y que tenemos oído tanto a nuestras abuelas. Un cajón desastre que impide detectar la verdadera causa de los síntomas, es decir, que retrasa el verdadero diagnóstico y que provoca que haya errores graves, muy graves a veces, para la vida de las mujeres. Señalar que en Asturias casi el doble de las mujeres de los hombres consumen tranquilizantes, antidepresivos o pastillas para dormir. En segundo lugar, el ejemplo del infarto profundiza en estos sesgos de género. Los síntomas más conocidos del infarto de miocardio son los que aparecen en los hombres, como el dolor u opresión precordial que se irradia al brazo izquierdo. Pero las mujeres pueden presentar otros síntomas, dolor que irradia mandíbula, malestar digestivo, etc. Lo que ocurre entonces es que cuando una mujer acude a consulta médica con estos síntomas no son reconocidos como los principales síntomas del infarto por los y las profesionales sanitarios. Como los síntomas que se asocian al infarto y que son los que presentan mayoritariamente los hombres, son los que aparecen en los libros de texto y son los que estudian las diferentes personas que luego van a ser las profesionales que atiendan
a hombres y a mujeres, pues los síntomas que conocen vuelven a ser los que presentan los hombres mayoritariamente. Esto ocurre también cuando se hace divulgación científica, ¿no? Divulgación sobre la salud. Se nos da la misma información, con lo cual las propias mujeres tampoco sabemos o conocemos que esos síntomas que estamos sufriendo son los síntomas que provocan el infarto y acudimos mucho más tarde a los servicios de urgencia. Bien, hay otro concepto, además del androcentrismo, que influye en la atención a las personas mayores, y es el que se denomina el edadismo. El edadismo hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad, según la Organización Mundial de la Salud. Una vez más, el edadismo y el género se relacionan de forma negativa hacia las mujeres. Digamos que el edadismo y el machismo, que conforma estructuralmente nuestra sociedad, interaccionan y generan problemas de salud en las mujeres, cuya expresión más grave es la violencia de género, que por cierto cataloga la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Si bien los hombres mayores también sufren discriminación, algunas situaciones de violencia y de abusos por el tema de la edad, las mujeres mayores se enfrentan además a la discriminación y a la violencia por el mero hecho de ser mujeres. Si hablamos solamente de la violencia de género en las relaciones de pareja en edades avanzadas, tenemos que decir que ésta se caracteriza por una larga duración en el tiempo, por la utilización de la propia edad como una herramienta de hacerle daño, porque el inicio de la relación tuvo lugar cuando no había una clara conciencia de género, y porque existe una normalización de la violencia, sobre todo esa que denominamos de baja intensidad. Las consecuencias de la violencia de género de forma habitual en la salud de las mujeres es devastadora. Para entender a las mujeres mayores en esta situación, tenemos que recordar que nuestras personas mayores pudieron haber nacido en la década de los 30, de los 40, de los 50 del siglo XX, y que vivieron, por tanto, una infancia, una juventud y una primera madurez en un ambiente de pobreza, sin oportunidades de acceso a la educación y al trabajo remunerado, en una sociedad que las infantilizaba, porque sabéis que tenían que pedir permiso al marido para casi todo, y que las limitaba al rol tradicional de primero hija, luego esposa y madre, y cuidadora de su propia familia y de la familia del marido, y de quien se terciara, menos de sí misma. Pilar Primo de Rivera fue líder de la sección femenina de la Falange, y entre los años 1934 y 1977 adoctrinó a las mujeres españolas para cercenarles cualquier deseo de emancipación. Ella describía a las mujeres como aquellas que nunca descubren nada. Decía textualmente que la vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Publicó en 1953 la Guía de la Buena Esposa, que incluía estas indicaciones: ten lista la cena, luce hermosa, sé dulce e interesante, arregla tu casa, hazlo sentir en el paraíso, procura parecer feliz, escúchalo, ponte en sus zapatos y no te quejes. Como veis y como podéis imaginar, la salud de las mujeres, al tener que aceptar esta realidad impuesta de por vida, tiene que verse alterada. Si no estás conforme con este mandato, con el cumplimiento de ese rol asignado, con la negación de tu libertad, viendo tus necesidades y tus deseos insatisfechos porque no puedes realizar tus proyectos personales, viéndote con escasa independencia y autonomía personal, incluso sabiendo y recibiendo malos tratos evidentes sin poder salir de esa situación,
¿no creéis que la salud se resiente? Las depresiones llamadas exógenas, es decir, que no tienen una base biológica, sino que se relacionan con el entorno y sus condiciones, se dan mayoritariamente en mujeres, en un 70% en mujeres frente al 30% en hombres. Razonable, ¿no? La asociación de género o sexista es la responsable de lo que podemos denominar depresión de género, un trastorno que solamente experimentan las mujeres y cuyas causas se deben a las desigualdades estructurales derivadas de la sociedad patriarcal que origina la subordinación de las mujeres y la violencia de género contra las mujeres. La socialización de género consiste en inculcar una serie de creencias, pensamientos, valores y actitudes muy diferenciadas según el sexo. Para nuestras mujeres mayores, esto ha sido realizado de una forma extrema, diciéndoles, como hemos visto, lo que debía cumplir sin rechistar una buena mujer. Aún sigue en funcionamiento esta socialización de género, de forma más sutil, pero está ahí. Pero bueno, nuestras mujeres mayores lo han sufrido, como vimos, de una forma directa y extrema. Para terminar, quisiera señalar, para no dejar un sabor agrio, quisiera señalar dos ejemplos concretos como posibilidad de salirse del guión de valorar la vejez como una etapa más de nuestro ciclo vital de la que podemos seguir aprendiendo y de la que podemos disfrutar, como no. Montalcini murió con 103 años. Neuróloga, ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1986, manifestó en una entrevista que le realizé con motivo de que cumplía 100 años, ante la pregunta ¿cómo es la vida a los 100 años? Ella contestó literalmente: es estupenda, solo oigo con audífono y veo poco, pero el cerebro sigue funcionando, mejor que nunca. Y aprendes a descartar lo que no sirve. A esta edad, Rita aún seguía trabajando. También quisiera citar a Ana Padrón, actualmente con 87 años, y que es muy conocida por ser una viajera incansable. Es una mujer canaria que se jubiló a los 64 años, se compró una furgoneta y se dedicó de pleno a viajar por el mundo, por América, norte y sur, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, y escribió un libro. ¿Y tú a dónde vas? El viaje de Ana Padrón. Mujeres mayores rompiendo estereotipos. Saludable, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar ahí y mucha salud